Me llamo David García Erce, soy el director de Brenner Energy Brokers. Somos una consultoría que acabamos de hacer 10 años y nos dedicamos a la compra y la gestión de la energía que es electricidad y gas, sobre todo referenciado a empresas, ¿vale? Llevamos 10 años, la verdad que muy bien, nos hemos implantado, trabajamos a nivel nacional, pero por ejemplo, para que os hagáis una idea, en La Rioja gestionamos ahora mismo el 20% del consumo total de la comunidad autónoma. Entonces, cuando el otro día, hace ya un par de meses, hablé con Jesús y con Manuel, me dijeron, David, oye, ¿puedes hablar un poco para la conferencia inaugural? Y me proponían temas de inteligencia artificial, tal, y dije yo, mira, vamos a hablar. Mañana Mariano habla de futuro de la energía y a mí, pues yo lo vi claro. Yo creo que vamos a hablar de pasado de la energía, pero el pasado breve, no solo 5 años. Y se me ocurrió titularlo 2020-2025, 5 años de energía en España, ¿qué más nos puede pasar, ¿no? Bueno, pues ya estamos viendo lo que está pasando también, ¿no? Porque la conferencia más a tiempo que ahora con el tema de Irán, ¿no? Pues viene mucho a cuento. Entonces, planteé la videoconferencia simplemente como estos 5 años, aunque también el 2026 podemos decir, porque sinceramente el cambio ha sido brutal, ¿no? Y hemos tenido desde el año 2020 de la pandemia, el año más barato de la historia del mercado eléctrico, 2 años después, el año más caro de la historia del mercado eléctrico como consecuencia de la guerra de Ucrania. Hemos vivido una transición como consecuencia de la guerra de Ucrania en el tema renovables, que estamos ahora mismo en torno a un 60% de la generación de España de origen renovable. Hemos vivido un apagón que no habíamos visto en la vida, o por lo menos en los últimos 50-60 años, a un cero absoluto. Estamos viviendo una saturación de las redes, que las ciframos ahí un 84%, las redes de distribución, que se lleva tiempo quejando las distribuidoras, Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa, llevan tiempo advirtiendo de que la saturación es un problema en España y es algo que nos va a cortar un poco la capacidad que tenemos de salir para adelante. Y pues yo creo que suficientes temas e hitos importantes en estos 5 años como para echar un vistazo a estos 5 años y ver un poco qué planteamiento podemos tener de futuro como país. Sí que tengo una crítica y es que siempre a nivel político siempre tenemos una estrategia energética de legislatura y eso es un problema. Eso es un verdadero problema, porque yo creo que como país deberíamos pensar más a largo plazo, por lo menos en lo que es la energía, porque lo estamos viendo. Porque en 5 años esto está cambiando brutalmente. Y entonces deberíamos tener una planificación un poco más a largo plazo, pero sobre todo escuchando yo creo que a los técnicos y a la gente que sabe. Porque la verdad que pones muchas veces la tele y a veces pues se te cae el alma a los pies porque se dicen muchas cosas sin conocimiento y sin recurrir a la gente que realmente sabe, ¿no? Entonces voy a hacer un pequeño recorrido de los últimos 5 años. Y lo he estructurado de esta forma, ¿no? Primero, lo que he dicho, el año 2020 y el 22 como los 2 años de la gran escalada de precios diferentes, ¿no? De 33 euros el megavatio a 210 con la guerra. Luego, otros 2 años que he puesto el 24-25, aunque no son 24-25, sino que podemos tener, es más a largo plazo, pero es el boom energético, el boom fotovoltaico, sobre todo en España, ¿no? La gran cantidad de fotovoltaica que se ha instalado como consecuencia de la crisis, todo el mundo a invertir y todo el mundo a poner placas solares, tanto a nivel nacional para vender como en sus instalaciones. Y el año 2005 y 2026, el año 2025, sobre todo, condicionado por el gran apagón. El apagón que explica la situación de inestabilidad que tiene que ver con todo lo que estamos viendo, ¿vale? Entonces, estos 5 años, de verdad que yo llevo ya 20 años en el sector y nunca se había dado tantos hitos de tanto calado en tan corto plazo, ¿no? Entonces, me voy a centrar primero en los años, en el año 2020 y 2022. ¿Qué es lo que vivimos? Bueno, en el año 2020 vivimos un año de 34 euros el megavatio. Es el año más barato de la historia, con diferencia, como consecuencia de la pandemia. Viene la pandemia y la demanda cae. Si la demanda cae, los precios caen, lógicamente. Ese es el primer año que mis hijos, que entonces yo creo que tenían 9 y 12, supieron lo que hacía su padre, porque es que hasta entonces solo sabía que hablaba de luz y poco más.
¿Por qué? Porque yo soy de los que se quedó en casa, mi mujer, por ejemplo, no, porque era farmacéutica, estaba todo el día afuera, y yo me quedé con los hijos en casa, pues les ponía a la mesa, se ponían a hacer los deberes y yo me ponía a comprar energía. Fue un año de mucha compra de energía. ¿Por qué? Porque precisamente el tener los precios baratos, estoy hablando del mercado diario, aunque hay un mercado a futuros, estaban más bajos que nunca. Entonces, hablábamos con esas empresas, bodegas de todo perfil, y decías, oye, es un momento ideal para comprar energía. Claro, todos en casa, igual la gente lo que menos pensaba era la energía, ¿no? Porque las empresas muchas estaban cerradas, muchas no sabían qué iba a pasar. Pero, por ejemplo, he dicho las bodegas, pues una bodega que es una empresa muy estable en el tiempo, que sabe que está hoy y que va a estar dentro de 20 años, aunque también es un sector que ahora está sufriendo lo suyo, ¿no? Pero, David, oye, pues compramos 4 años de energía porque más bajo que ahora es difícil que se dé. Entonces había esas posibilidades de comprar a largo plazo. También había otras empresas que querían hacer eso, pero que la ley les obligaba incluso a cerrar, porque eran un balneario o sitios públicos que tenían que cerrar y claro, esos no estaban pensando en comprar energía. Entonces ahí pasó un poco de todo, ¿no? El año 2020 fue un año que a nosotros nos puso en mucho valor, pero sí que es verdad que fue un año muy complicado. Pero a nivel energético fue el mejor año de la historia para comprar energía. De hecho, todavía tenemos clientes que compraron energía en el año 2020 y han capeado el temporal que ha habido, ¿no? Posteriormente. Vale, pasamos del 2020 y fuimos al 2022, pero realmente lo que pasó fue en el 2021, ¿no? Porque en el 2021 es cuando salía Putin, más o menos en julio o en agosto, y empezaba a dar, pues, va a haber problemas en el Nord Stream, el gasoducto, que si no sé qué, y salía un día y los mercados ¡buah!, subían. Y al día siguiente decía lo contrario y bajaban un poco. Estaba empezando a manipular los mercados sabiendo muy bien cuál era el objetivo que buscaba, ¿no? Buscaba el revolver y lo que terminó en febrero del 2022 con la guerra en Ucrania y una situación para Europa que tampoco se había dado nunca, ¿no? Entonces fue un momento muy crítico en que todas las empresas buscaban soluciones en un momento que ya no había solución, porque cuando ya estaban los precios como estaban, pues fue verdaderamente dramático. Fueron momentos muy duros, las empresas llamaban, muchas empresas, algunas de las que nosotros gestionamos, tuvieron que echar la persiana porque sus gastos energéticos se triplicaron. Entonces, igual, el gasto general de una empresa suele ser un 2, un 3% de los gastos generales, pero el de una fundición o el de una empresa grande, que es el 20%, que supera incluso al coste de la mano de obra, pues triplicar era directamente cerrar. Entonces, fue momentos muy duros también. Y eso en un periodo de 2 años, del 20, 21, 22. Y eso fue lo que vivimos a nivel de precios. Otro hito que vivimos fue la famosa excepción ibérica. Luego vamos a hablar un poco de eso. La excepción ibérica fue una regulación legal que nos permitió a España y a Portugal capear un poquito mejor el temporal, pero tampoco ayudó realmente demasiado porque los precios ya estaban totalmente desbocados y fue complicado, ¿vale? Para entender qué es lo que pasa, vamos a explicar 2 cosas fundamentales. El precio del gas es la clave de todo, ¿vale? El precio del gas es fundamental, tanto para pagar la electricidad como para pagar el gas. Y el otro hito que vamos a explicar es cómo se genera, cómo se hace el mix energético español, es decir, cómo generamos en este país con las diferentes tecnologías que tenemos. Yo os lo voy a explicar como se lo explicamos a los clientes, ¿vale? Permitidme un poco la licencia, pero vamos a explicar esos 2 hitos. El gas. ¿Qué es lo que ha pasado? En el 2022 había un dato clave, que era el 40% del suministro en Europa venía por gasoducto ruso. Y ahí es cuando se cortó todo. Estamos hablando de instalación, de abastecimiento directo, no estamos hablando de precio. Estamos hablando de que había un problema de suministro. Y eso fue lo que llevó los precios a desbocarse. ¿Qué ha aprendido Europa desde entonces? A diversificarse, ¿no? Y a romper con el gas ruso. Aunque ya estamos viendo las noticias de hoy mismo, ¿no? Por eso digo que más a tiempo no puede ser, en el que Trump, con el tema del petróleo, pero estamos hablando de hidrocarburos al final, ¿no? Estamos intentando volver a comprar, la Unión Europea está diciendo que no quiere volver a comprar por lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Pero lo que ha aprendido Europa es este 40% directamente eliminarlo. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Diversificar. ¿Cómo? Comprando en vez de por gasoducto, por GNL, gas natural licuado con buques metaneros.
que está mucho más diversificado. ¿Por qué? Porque podemos comprar a Estados Unidos, a Qatar, a Australia, ahí por todo el mundo, ¿vale? Ahora mismo España se abastece un 30% de gas de GNL estadounidense, ¿vale? Pero es mucho más fácil. Tiene un problema, y es que es más caro que el gasoducto, porque el gasoducto venía de Rusia y era mucho más barato que traer buques metaneros desde Estados Unidos, ¿vale? Pero hemos diversificado y eso se nota en, por ejemplo, lo de Irán. ¿Qué pasa ahora mismo con Irán? ¿Qué problema tiene Europa con la guerra de Irán? Realmente el gas ha subido bastante, pero tampoco se ha desbocado a nivel europeo. ¿Qué es lo que pasa? El problema es que el problema del Golfo Pérsico es la Ucrania de Asia. Lo que nosotros vivimos en el 22 con Ucrania, Europa, es Asia la que va a sufrir esto más que nosotros. ¿Por qué? Porque es un problema de suministro a los países asiáticos, ¿no? A Japón, a India, a China, a Corea del Sur, porque ellos se abastecen principalmente del gas de esa parte del Golfo Pérsico. Entonces, si el estrecho de Hormuz se cierra, el problema es el abastecimiento con ellos. Y a nosotros nos llega indirectamente. No va a ser un problema de suministro, sino un problema de precios, porque van a competir los asiáticos con nosotros por esos buques metaneros. Pero estamos hablando de precio, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay una calma tensa porque los precios han desbocado, pero a día de hoy, después de 2 semanas de guerra, tenemos el mismo precio que hace un año de gas. Y la electricidad, pues no está tampoco, ha subido un poco, pero tampoco está desbocada, ¿vale? Vamos a explicar cómo se forma el precio de la electricidad en España hora a hora, día a día, ¿vale? Permitidme la licencia, que sé que hay mucha gente aquí que sabe cómo funciona esto, pero lo voy a explicar de una manera muy resumida, muy breve, muy simple, porque si nos metemos a explicar cómo es en detalle, pues os vais a dormir todos. El sector energético en España, en el centro está Red Eléctrica de España, que es la encargada de hacer todos los días casación entre oferta y demanda, ¿vale? En un lado tenemos a las empresas comercializadoras eléctricas. A día de hoy tenemos unas 500 autorizadas por el Ministerio de Industria para comercializar energía con nosotros, con los clientes, con las empresas. He puesto algunas ahí, pero hay hasta 500. Y en el otro lado están las empresas generadoras de electricidad, que he puesto en grande a Iberdrola, a Endesa, a Naturgy y a EDP. Porque estas 4 generan el 70% de la electricidad en este país, ¿vale? El otro hito que pongo aquí es que si sumamos todas las centrales nucleares, carbón, renovables de España, superan 2,5 veces la máxima demanda que puede haber en un momento dado. Es decir, hay una sobrecapacidad de potencia instalada. ¿Pero por qué? Porque no todo puede producir a la vez. Las centrales, hemos dicho antes que en torno al 60% es renovable, pero las renovables no funcionan cuando nosotros queremos, ¿no? Entonces hay una sobrecapacidad de potencia instalada, pero justificado por este tema, ¿no? Entonces, Red Eléctrica todos los días, hoy lunes, esta mañana, ha preguntado a las 500 comercializadoras qué previsión de demanda tienen de consumo para mañana, martes, porque la electricidad no se almacena, se genera en el momento que se consume. Ya sé que hay baterías y demás, pero todos los días se tiene que producir en el momento. Entonces, una vez que les pregunta, saca el perfil de curva de consumo nacional, que normalmente cumple con este patrón. Por la noche cae y luego hay como una doble joroba. Hay más consumo a las 11 de las 12 de la mañana y luego va a haber otro consumo a las 9 de las 10 de la noche. Vale, esa curva, por ejemplo, es de invierno porque el consumo de la noche es más acentuado. Todos los días es diferente, pero más o menos cumple con este patrón. Entonces, vamos a ver cómo se fija el precio de la electricidad en España a las 8 de la mañana de mañana a martes, en los que hay una demanda de todas las empresas nacionales de 30 gigas. ¿Vale? Pongo ese dato, me invento los datos. 30 gigavatios es la necesidad de España para mañana de 8 a 9. Vale, tenemos un problema y es, si hemos dicho que hay más capacidad para generar, ¿quién es el que la genera? ¿No? ¿Quién es el que va a producir esa electricidad? Vale, como son empresas privadas, Iberdrola, Naturgy y demás son empresas privadas, pues alguien tiene que generarlo. Para eso se hace todos los días una subasta del precio de la electricidad. Y vamos a ver cómo se generan esos 30 gigas para mañana en estas empresas. Vamos a empezar, y lo digo otra vez, por tipo de tecnología, y lo resumo un poco así, ¿no? Lo primero que entra en España son las centrales, las 8 centrales que hay en nucleares funcionando en España. Vamos a poner que tienen una capacidad de generar de 6 gigas y los propietarios de esas centrales, que son Naturgy, Iberdrola y Endesa, lo que hacen es dar un precio de subasta o de 0 o incluso negativo o muy bajo. ¿Para qué? Porque una central nuclear no puede parar de producir. Todo lo que producen lo tienen que meter en el sistema. ¿Cómo se garantizan que lo meten en el sistema? Dando un precio de subasta de 0 euros. De esa manera se garantizan que lo meten dentro del sistema.
¿vale? Luego entran las tecnologías renovables, eólica, solar e hidráulica, con diferentes producciones. Vamos a poner que mañana sopla mucho viento, hay una previsión de 9 gigas, solar hay menos 2 y hidráulica 3. Hidráulica hay 3 tipologías. Está las estaciones de bombeo, que son como grandes baterías que almacenan agua en altura para luego sacarlas cuando queremos, las de río fluyente y las presas, grandes presas hidráulicas que abren y cierran las compuertas, ¿no? Pero al final son renovables, que, excepto lo que acabo de decir de las que son controlables, son tecnologías no controlables. Producen lo que producen en el momento que quieren y yo, si soy propietario de una central eólica y mañana a mí lo que me interesa es que mucho o poco lo que se produzca, meterlo en el sistema. Por eso esas tecnologías lo que hacen es dar precios relativamente bajos de cero normalmente, porque de esa manera meten toda su energía en la subasta de mañana. Y luego empiezan a aparecer tecnologías fósiles. Empezamos a hablar de carbón, cogeneración y ciclo combinado. El carbón quema carbón y la cogeneración y el ciclo combinado queman gas para producir electricidad. Y entonces van entrando las tecnologías hasta que llega una central española, vamos a poner Arrubal, la central de Arrubal es de ciclo combinado, es decir, quema gas para generar electricidad, y dentro de esta tecnología resulta que ellos han dado 0,1 gigas, ¿no?, de producción, y justo con lo que da Arrubal se completan los 30 gigas de necesidad de mañana. Bueno, pues el precio de mañana será el que ha dado Arrubal con esos 80 euros el megavatio. Y el precio de la electricidad mañana será 80 euros el megavatio porque la última central que ha entrado es Arrubal y con ese precio es el que mañana vamos a tener. Esto es cómo se genera el precio de la electricidad, no en España, sino en casi todos los países del mundo que utilizan un mercado libre de energía. Es un sistema marginalista. Van entrando las tipologías, van dando subastas, se presupone que en esa subasta hay competencia porque nadie quiere quedarse fuera, porque aquí habéis oído estos años atrás, esto es como la cesta de compra, compras patatas, pepinos y tal, compras una lata de caviar y lo pagas a lo más caro. Sí, pero depende, porque no hay que olvidarse que fuera de aquí, más de la mitad del parque de generación español mañana no produce. Cuando vais por las carreteras, es que no giran los molinos, no giran porque igual no han entrado en, primero, igual no hay viento, o segundo, igual no entran dentro de la subasta, han podido no entrar y no tienen por qué funcionar. ¿Vale? Pues así es como se genera. Esto genera dos situaciones extremas, ¿no? ¿Qué pasa si generamos mucho con tecnología renovable? Que su precio, además, su materia prima es el sol, el viento y el agua. Pues que automáticamente, si generamos mucho con la renovable, no necesitamos menos de la fósil. Por lo tanto, el precio se abarata. Y al contrario, si hay poca tecnología renovable, necesitas más fósil o carbón o gas. Y el precio se encarece. Porque, lógicamente, un ciclo combinado Arrubal tiene que ir a comprar el gas al mercado, porque Arrubal tiene un problema. Si va a entrar en la subasta y sabe hoy que entra mañana, tiene que ir al mercado diario del gas a comprar el gas para mañana. Y si el gas está a 50 o a 200, automáticamente ahí es donde vemos el problema que os he dicho antes con el gas. El gas contagia el precio de la electricidad porque normalmente es el que fija el precio todos los días en muchas horas. Entonces, como tiene que ir a comprar el gas automáticamente nos contagia el precio de la electricidad, ¿vale? Este es el gas TTF, que es la referencia europea del gas de los años 2021 y 2022, con el máximo el 22 de agosto, que se fue de madre, que es la guerra de Ucrania. Este es el precio de la electricidad mensualizado de este mercado que os he explicado. Esto es lo del tope del gas, ahora olvidaros de esta parte roja, pero lo que quiero que veáis es cómo el perfil de la electricidad comparte plenamente el perfil del precio del gas. Y eso es por el que el Golfo Pérsico y que ahora eliminemos de la ecuación a Qatar como suministrador principal del mundo de gas, entra esto un poco en conflicto, ¿no? ¿Qué pasa? Que Qatar tampoco es el que más abastece por ejemplo, a España le abastecen un 1,5%. Un 1,5% es muy poquito, se puede diversificar y comprar otros sitios. Pero es lo que he dicho antes, al final los mercados lo que pasa es que se contagian, ¿vale? Estoy poniendo, esto es el OMIE, la página del Mercado Nacional de Electricidad. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que, por cierto, esta página ya la han quitado. Voy a poner, por ejemplo, yo qué sé, enero del 2025, y lo que veis aquí, veis a la izquierda no se ven, pero son todos los días, los 31 días de enero y las 24 horas, ¿vale?
Este es el día 31 de enero, el 30, el 29, tal. ¿Qué vemos aquí? Vemos qué tecnología ha sido la que ha fijado el precio que os acabo de explicar, ¿vale? El gas es este, ciclo combinado. Estos son renovables, esto es agua, esto también es agua, todo lo que veis rosa es renovable, y dices, joder, pero si me estás contando que el gas es el que fija el precio y el que carece, ¿dónde está el gas aquí? Si hay uno, si casi siempre es agua o renovable. Sobre todo en las horas centrales, si veis, cuando hay más fotovoltaica, pues la RE es la fotovoltaica. Y cuando salimos de las horas centrales vemos mucha agua. Vale. El gas, yo soy un Iberdrola o un Endesa o una generadora y lógicamente yo mañana tengo que dar precio de subasta de mis plantas y yo sé que el gas está caro y yo sé que cuando salgo de las horas centrales de la fotovoltaica van a entrar los ciclos combinados y el ciclo combinado de mi central tiene que comprar a 60 euros el megavatio el gas, pagar CO2, pagar cosas caras. Pero, ¿y entonces qué hago? Yo sé que mañana igual el gas va a ser 120 euros el megavatio, un precio normal de precio, ¿no? ¿Qué hago? Pues cojo mis centrales de agua y voy a competir con el gas, o mis estaciones de bombeo y compito con el gas, porque resulta que generar con agua es mucho más barato. Esto, que salió la ministra Rivero hace un año criticando a Iberdrola, y yo tengo que decir, hijo, claro, es que no era ético generar con gas, o sea, con agua a esos niveles de precio. Claro, Galán le contestó, dice, es que la ética no cotiza en bolsa, y es verdad. Aquí hay un coste de oportunidad, son empresas privadas. ¿Por qué no van a generar con agua a precios que lo que hacen es que sean un poquito más competitivos que los del gas? Pues si el gas va a 130, pues van a dar precios de 110 o 120. Es decir, ese sistema que tenemos montado, no están haciendo nada mal. Son costes de oportunidad y costes que hay. Entonces, pero aún así, es el gas el que marca al resto el precio, ¿no? El que obliga a que ese coste de oportunidad pueda ser más elevado, ¿no? De precios. Vale, no sé si me seguís, estáis todos... Por ahora no os dormís, por lo menos no tenéis cara de que os estéis durmiendo. Esto es de este sábado que estaba en el sofá y el sector eléctrico defiende la fijación marginal de precios. Lo que os acabo de explicar es el sistema marginal de precios. Así se negocian las naranjas en los mercados, es decir, van entrando las subastas, van entrando precios y es un sistema que siempre ha funcionado bien, ¿no? Y decía, esto es del 12 de marzo, que las empresas eléctricas y los mercados defienden este jueves, o sea, pasado mañana, antes de la reunión con la Unión Europea, la próxima semana de los lunes de la UE, para abordar los precios de la energía y el diseño del mercado eléctrico. Están queriendo meter mano a nivel europeo para que esto no sea así. ¿Está mal este sistema de fijación de precios? Ha funcionado 30 años relativamente bien. El problema es que las tecnologías van evolucionando y van cambiando las circunstancias de mercado, ¿no? Y ahora viene una guerra y ahora el gas es más importante que nunca, pero el gas tampoco participa mucho porque ahora hay mucha renovable. Bueno, pues están intentando cambiar este sistema, ¿vale? Y esto va a pasar este jueves. Veremos qué pasa. Si no lo cambiaron en el 2022, que ya fue complicado de narices a nivel europeo, yo lo veo muy, muy complicado. Y es un sistema que funciona bien. Yo creo que habría que ir por otros lados, más que por el regulatorio, sino el de aprovechar de las circunstancias que pasa cada país. Vale, esto que os he contado, os metéis en la página omie.es, que es la página del mercado diario, y todos los días vemos cómo se genera el precio de la electricidad, hora a hora, día a día, como os he contado. Cuando hay mucho viento, claro, este año, en febrero, ¿sabéis qué precio ha habido de cotización del mercado diario? 14 euros el megavatio, baratísimo. ¿Por qué? Pues porque han entrado 9 ciclones con agua y viento a lo bestia y se ha generado electricidad con agua y viento a lo bestia, de tal manera que el precio medio de todo el mes de febrero ha sido 14 euros, el segundo mes más barato de la historia. Claro, y ahora tenemos agua para afrontar la crisis de Irán de una manera muy adecuada, porque ahora entramos en la primavera y tenemos mucha agua. Y ese agua es el que sustituye al gas. ¿Pero le va a sustituir en precio? No, por lo que os he contado, porque hay un coste de oportunidad. Yo soy Iberdrola Endesa, tengo mis reservas aquí de agua, pues voy a intentar ir a precio más bajo, pero lógicamente no la voy a regalar. Y es lógico, ¿no? También.
Vale, ¿qué pongo aquí? OMI.pt. Simplemente enseñaros que aparte de un mercado diario, este que os hemos explicado que todos los días es como se fija, hay un mercado a futuros de la electricidad, en el que vemos la electricidad a meses, trimestres y años, hasta 10 años. En los que os he explicado antes que en el 2020 y en el 22 comprábamos a los clientes a largo plazo, pues hay otro mercado paralelo a ellos, ¿vale? Esta es la evolución desde el año 2007 hasta antes de la crisis energética en el 21 de ambos mercados. La línea amarilla, el mercado diario. La línea azul, el mercado a futuros. Son dos mercados que se mueven parejos. En la línea amarilla vemos mucha más volatilidad porque cuando viene la primavera, por ejemplo, y hay alta generación renovable, los mercados se hunden. Por eso vemos que es mucho más, digamos, extremista, ¿no? Tiene muchos más picos. Mientras que el mercado a futuros, que es la línea azul, es un mercado más estable, pero históricamente más caro. ¿Por qué? Porque juega con la incertidumbre de los futuros. El otro es un mercado diario, ¿no? Simplemente. Vale. Esto es la crisis energética, esto es lo que os enseñaba antes, y esto fue la crisis energética. Aquí todas las empresas, pues el que compró aquí en la pandemia 4 o 5 años, no sabe lo que tenía. En serio, ¿eh? El que compró un año o dos y se le vencía el contrato aquí, todos nos íbamos dando de bruces a medida que iban acabándose nuestros contratos o nos rompían los contratos y teníamos que ir a comprar en esta situación de mercado. Las empresas lo pasaron realmente mal, ¿vale? Sobre todo las que son electrointensivas o que consumen mucho gas, porque tal. ¿Qué vemos ahora? Que esto era el histórico, que teníamos de 40 a 50 euros el megavatio, y ahora la nueva realidad es como 10-15 euros el megavatio más caro. ¿Por qué? Por el gas. No nos viene por gasoducto, nos viene por GNL. Los costes son más caros. Esto que os he explicado es el mix energético, es decir, las diferentes tecnologías en España, nuclear, carbón, cómo funcionan. Ahí tenemos cómo se producen en el año 2024 en cada uno de los países, ¿no? Tenemos el primero a India, que un 74% es carbón, un 74% y tiene un 20% de renovables. China, que está apostando muy fuerte por las renovables, todavía está en un 34% contra un 60%. Estados Unidos apuesta por su gas. Es el mayor exportador de gas del mundo ahora mismo y tiene un 42%, un 23% de renovables, y esto que veis aquí es la nuclear. La Unión Europea apuesta decididamente por las renovables con cerca de un 50% y en España tenemos ya un 60% de generación renovable. Y esto que veis aquí es un 20% de nuclear y un 14% de gas. Un 1% de carbón, el carbón desaparece directamente, y el 0,1% es el petróleo. El 0,1%, el 1,5%, esto es petróleo. Entonces el problema del petróleo en el Golfo Pérsico ahora va por otro lado, ¿no? Y esta es la generación, la media global a nivel mundial. Entonces en España tenemos una fortaleza muy buena de renovables, es así de claro. Tenemos un hándicap que es muy bueno, y es que tenemos una capacidad de generación renovable muy buena. Ahora, luego vamos a ver cuál es el problema, ¿no? La estabilidad del sistema, que es lo que en el 2025 nos ha enseñado el apagón, ¿vale? Bien, como curiosidad, la excepción ibérica. ¿Qué es la excepción ibérica? Lo que hemos dicho antes, ¿no? La península ibérica funciona como una isla energética conectada con Europa. Solamente tenemos un 3% de conexión con el resto de Europa. ¿Básicamente por qué? Porque Francia no quiere. Básicamente es así. El lobby nuclear francés es el segundo de mayor importancia en Francia. Claro, la situación geográfica de Francia le hace que con un 80% de generación nuclear, ¿vale? Francia es la que más tiene nucleares, puede abastecer a Alemania, Reino Unido, a todo el mundo. No le interesa en absoluto que España compita y conecte con Europa con sus renovables. Eso es así. Deberíamos estar ya por la Unión Europea superando el 10% de las conexiones, pero no, estamos en un 3%. Y este es el argumento que se utilizó en el año 21-22 para decirle a la Unión Europea que el problema de la crisis energética a nosotros nos afectaba porque no nos podíamos interconectar con el resto de Europa, teníamos otras circunstancias nuestras. Y se sacó el famoso tope del gas, ¿no? Que es simplemente una excepción técnica que abarató un poquito los costes. Pues en vez de 200, pues lo conseguíamos a 190. Realmente fue más marketingiano que otra cosa, porque no solucionó el problema de origen. Lo que hacían era topar el precio del gas para que no contaminase tampoco a la electricidad, como hemos estado viendo, pero claro, el tope se fijaban en precios de 150, 180, o sea, al final no solucionaba el problema realmente, ¿vale? Y Ursula von der Leyen quiere recuperar el tope ibérico al gas y al crudo en toda la Unión Europea para no romper el mercado como ocurrió en el 2022, porque dice que rompimos el mercado. Al permitir a España y a Portugal tener esa excepción ibérica,
dice que perjudicamos a los restos, a Francia. Yo ahí tendría mucho más que decir de quién es realmente el perjudicado. Pero esta noticia es de esta semana, o sea, no sé si es del viernes o el jueves, que también se van a juntar esta semana, este jueves, para hablar de lo que hemos hablado antes y para hablar de a ver si ponen un tope ibérico. Yo no veo la solución por aquí, pero bueno, es una opinión personal, ¿vale? Pero esto está ahora mismo, lo que os estoy contando, lo que vais a leer estas semanas, ¿vale? Bien. Ya hemos hablado de precios, vamos a la segunda parte. O sea, los precios, la fijación, ya habéis visto el mix, cómo se genera la electricidad, la importancia que tiene el gas a nivel de fijación de precios y demás. Vamos a meternos en el año 23, 24, 25 con la alta generación renovable, ¿vale? Vale. Venimos de la crisis energética y como todo en este país, para lo bueno y para lo malo somos la leche, pues ¿qué vimos? Tengo un problema, a poner placas. Tú lo sabes bien. A poner placas, que es lógico, es decir, hay que quitarse, lo que pasa que una instalación de fotovoltaica en una cubierta, pues más o menos un 20% optimizada, ¿no? Un 20% puede quitar de consumo. Oye, una buena medida. Si no consumo, mejor en situación de crisis. Entonces hubo un boom fotovoltaico brutal. De hecho, en el 2024, a nivel generación, porque hay que diferenciar en la empresa que se pone sus placas para quitar consumo y la empresa que invierte placas para generar electricidad. Ya estábamos en el año 2024 con un 17%, de ese 60% que hemos dicho, un 17% es fotovoltaico. Ya en el año pasado ya estaremos por encima del 22 o 23% de generación fotovoltaica, ¿vale? Se ha generado 44.000 gigas, un montón. O sea, y tenemos las dos vertientes, la generación a gran escala para inyectar a la red o las empresas que se ponen sus placas. Vale. ¿Habéis oído de la curva de Pato hablar alguna vez? La curva de Pato. Ese pato está al revés, está mal. Esto es inteligencia artificial. La presentación la he hecho con inteligencia artificial. Es lo que más utilizo yo ahora mismo, porque la verdad que es una gozada, le metes lo que tú quieres y te saca la presentación como la estáis viendo. ¿Qué es la curva de Pato? Pues no es más que, hay que tener imaginación, mejor este pato de aquí. Digamos, esta es la curva de precios que está pasando todos los días ahora. En las horas centrales del día se hunden los precios. ¿Por qué? Por la gran cantidad de generación fotovoltaica. Hay tanta generación fotovoltaica que los precios se están hundiendo. ¿Hasta qué límites? Hasta cero. Constantemente. Hace 3-4 años eso pasaba un fin de semana. Porque el fin de semana cae la demanda y con la generación fotovoltaica se cubrían los sábados y domingos. Pero ahora ya es todos los días. Todos los días vemos que las horas centrales de la electricidad, el precio es cero. Porque tenemos tanta generación que cuando dan la subasta, todas las plantas con los que subastan a cero se cubre la demanda. Y entonces tenemos un precio de cero constantemente. Hay que tener imaginación. Esta es la cola, el lomo del pato y la cabeza, ¿vale? Por eso se llama curva del pato, porque digamos que el lomo hace como un perfil, un poco la cola y la cabeza, y el lomo digamos que es la parte que se hunde. Vale, ¿qué ha pasado? Que nos hemos ido a precios cero, igual luego sí que os enseño un poco. ¿Qué pasa? También hay precios no solo cero, sino negativos. Hay tanta generación, tantas instalaciones fotovoltaicas, que hay muchas de ellas que tienen obligación de generar, porque tienen acuerdos bilaterales con empresas a un precio pactado y no pueden no generar. Y para meter en el sistema, cogen y dan precios negativos. Y hay muchos días, hoy mismo, las horas centrales es a -1, a -2 euros el megavatio. Si un cliente está indexado a este mercado, que estamos muchos, te pagan por consumir, aunque no os lo creáis, os lo puedo demostrar, ¿vale? Eso no quiere decir que la factura venga a cero, porque hay muchas más cosas. Pero sí que la energía te pagan por consumir, ¿vale? Y esto está pasando constantemente. ¿Cuál es el tema? El gobierno de La Rioja tiene, creo que autorizados, 900 gigas de instalación fotovoltaica para meter y eólica. 850 de fotovoltaica y 50 de eólica. El consumo de La Rioja son 1.500 gigas al año. 1.500. Y hay proyectos por 900 para meter, cuando ya estamos con precios hundidos. Esto es lo que se llama la canibalización del sistema. Claro, esto no es bueno para el consumidor, si lo sabe aprovechar sí, pero para los generadores no, porque claro, generar a cero, que te paguen a cero por generar, tampoco es eso. Entonces se está viendo un problema muy gordo ahí, ¿vale? De que muchas empresas fotovoltaicas vemos cómo se están
digamos, quebrando muchas de ellas, porque claro, ni es bueno una cosa ni es bueno la otra, ¿no? Vale, aquí es lo que pongo de comparar un precio indexado, fijo, aquel que esté indexado pues se puede aprovechar de esto y el que no esté indexado pues se fastidie, básicamente. A ver, os pongo... Aquí tenéis la curva de pato, pero la curva que no se ve, esto sería la cola, el lomo y la cabeza. ¿Pero qué vemos en las horas centrales? Que el precio es cero, constantemente cero, cero. Hoy es un lunes de marzo, que no es ni siquiera mayo de generación fotovoltaica a lo bestia. Es que si me voy al 12 de enero me pasa lo mismo. O sea, para que veáis la cantidad de renovable que tenemos en el sistema. Y todos los días se está hundiendo el precio aquí. Y en cuanto salimos de las horas solares, empieza el gas. El gas o el agua que compite con el gas. Y empezamos a ver precios de 100, de 120, 130, los días de la crisis energética, 180, vemos una diferencial brutal, ¿vale? Pues esto está pasando todos los días, ¿vale? Vale, ¿qué podemos hacer con esta curva? Aprovecharnos. Esto es una quesería de La Rioja. Antes decía, yo tengo que meter 12 horas de frío para la maduración de mis quesos. ¿Y antes qué hacía? Pues por la noche, porque sabemos que siempre por la noche es más barato. Pues no, a las 12 de la mañana. ¿Cuándo es más barato? A las 12. Ahí está José Ángel programando a final del día las horas de frío. ¿Y cuándo las programa? Ve la curva de mañana, porque con 24 horas de antelación ya sabemos el precio de mañana y las ubica en donde le interesa. Lógicamente, si la temperatura cae, arrancarán los motores y jugará con la inercia. Esto es eficiencia energética. Controlar el mercado. La gente no sabe cómo controlar el precio. Parece mentira, pero hay un déficit de esto brutal. ¿Qué más? Es decir, lo que se llama la flexibilidad del consumo. Es decir, tenemos que aprender para el futuro, las empresas y todos, a flexibilizar, no a contratar un precio y hasta el año que viene, que es lo que hacemos. Se puede hacer mucho más, ¿vale? Esta empresa, un 50% es lo que se ahorra haciendo esa distribución de consumos durante todo el año. Una quesería. ¿Vale? El SRAD es una herramienta nueva que también ha salido. Servicio de respuesta activa de la demanda. Ganar por no consumir. Ahora mismo a las empresas, incluso las más pequeñas, si ponen un contador conectado con red eléctrica y simplemente ellos dicen, mira, yo puedo apagar mi horno. Yo apago un horno que para mí es un 20% del consumo. Y yo te lo pongo a red eléctrica a disposición tuya para que cuando tú me llames, yo lo apago. Y simplemente por estar disponible, no por atender a esa llamada, sino simplemente por estar disponible, recibe una cantidad de dinero bastante importante. Se hace una subasta y se paga, ¿vale? Eso es lo que se llama el SRAD, que tiene 12,5 minutos para atender la llamada una vez la aplica este año. Hubo, no sé si lo oísteis, pero en enero hubo una llamada de red eléctrica a todas estas empresas que están acogidas a esto. ¿Qué hicieron? En 12 minutos tienen tiempo para apagar sus hornos, nadie les controla de fuera, ¿eh? Si no quieren apagarlos, no los apagan. Eso también pasa. Simplemente reciben una penalización económica y aún así les sale a cuento, ¿vale? Y como mucho 2 horas de desconexión. ¿Cuánto se utilizó el año pasado? 0 veces. ¿Cuánto se utiliza en el 2024? 4 veces. ¿Cuántas llevamos en el 2025? 1 vez. Es un sistema de flexibilización que es otra herramienta. En vez de generar electricidad, lo que hacemos es quitar carga. Es decir, aprovechar este tema. Más cosas que se pueden hacer. Hemos hablado de la curva de pato. ¿Ves? Aquí se ve más el pato, ¿no? Ya sabemos qué es la curva de pato. El hundimiento de los precios en las horas centrales por tanta generación fotovoltaica y que va a seguir habiendo. Bueno, pues ahora hay una nueva curva, la curva del frailecillo. La curva del frailecillo es simplemente que su lomo es más atenuado y sobre todo su pico no cae tanto como el del pato. ¿Por qué? Porque la curva se atenúa aprovechando baterías. Es decir, tenemos tanta generación renovable fotovoltaica que estamos tirando que lo que viene a continuación en los próximos años, y lo vamos a ver, son las baterías. Las baterías en las empresas. ¿Por qué? Porque es una solución muy práctica. Esto es California. California nos lleva 20 años de adelanto a España, pero es un país comparable a nosotros, por población, 40 millones, la latitud, el sol. Esta es su curva de generación todos los días. Esto que veis aquí, esto amarillo, es la generación fotovoltaica, que es parecida a la nuestra, a la de España, ¿vale? Luego tiene aquí o sea, el agua, el viento, tal, pero toda esta montaña es la que les causa también precios cero. ¿Pero cuál es la diferencia? Esta cosa morada.
cargan sus baterías con los excedentes fotovoltaicos y las sueltan al atardecer. Eso o al amanecer, aquí. De tal manera que no requieren gas ni agua y controlan con baterías, las almacenan y las sueltan, ¿vale? Esto es lo que viene en España. California, ya digo, nos lleva el adelanto y esto es el futuro de la curva española. En vez de estar tan de pico por la noche, se atenuará mucho más porque entrarán a funcionar las baterías, ¿vale? Y las baterías serán, se supone que más baratas. Ahí entraremos otra vez. Si las baterías son de Iberdrola y Endesa a gran escala, lógicamente harán como con el agua. Yo almaceno a 0, pero vendo a 100 si puedo, ¿no? Y ahí habrá un poco el tema del coste de oportunidad. Pero esto es lo que viene a España con las baterías. Vale, ya hemos visto la escalada de precios de los últimos años, lo que representa tener tanta renovable, que somos de lo mejorcito del mundo, ya hemos visto, 60% solamente los nórdicos nos superan en generación renovable, porque allí, claro, agua tienen a mansalva. Y ahora solo nos queda el final. ¿Qué nos ha pasado en el año 2025? Pues el apagón. Ha demostrado la debilidad del sistema. Está muy bien, genera con mucha renovable, y aquí es donde yo critico la política energética que llevamos. Hay que tener una política energética más a largo plazo y no podemos vivir, a día de hoy hay que saber que no podemos vivir de renovables exclusivamente, porque las renovables tienen un problema, y es que son impredecibles, ¿no? Entonces tenemos un problema con la gestión, ¿no?, de las renovables. ¿Qué pasó el día del 28 de abril del año pasado? En medio de todo está Red Eléctrica, haciendo la gestión todos los días. Hace una gestión, pregunta ya sabe la previsión de consumo que va a haber al día siguiente, ellos tienen unas herramientas por las que programan por toda España qué plantas entran en la subasta y empiezan a producir, y también saben qué problemas puede haber por cada zona, porque igual entran muchas centrales en Extremadura y en otros lados no entran tanto por precio. Y entonces lo que hacen es utilizar una herramienta que se llama restricciones técnicas, que lo que hacen es reprogramar por toda España. ¿Qué pasó realmente en el apagón? Que hubo una mala gestión por parte de Red Eléctrica, eso es así, ¿vale?, de programación. Y luego tenemos el otro problema, ¿no?, que es la política energética de querer ser los primeros en renovables, pues tiene unas consecuencias que hemos ido tan adelantados que nos hemos pegado el guantazo, que fue el año pasado. Las tecnologías nuclear e hidráulica son grandes turbinas. Tienen una ventaja, y es que son tecnologías síncronas. Tienen grandes turbinas, imaginaros las turbinas de una central hidroeléctrica, empieza a funcionar el rotor, ¡buah! Si hay un problema en la red, simplemente ese giro, esa inercia, ¿no?, favorece la tensión en la red, digamos, ¿no? Entonces son estas dos, sobre todo la hidráulica y la nuclear, ayudan a mantener la estabilidad del sistema. Tienen una frecuencia síncrona muy buena. ¿Qué les pasa a las renovables, a la fotovoltaica y a la eólica sobre todo? Que son asíncronas. Te viene una nube y haces la instalación, ¡buah!, se viene abajo, viene, se va, es decir, no hay una sincronía. Son tecnologías que utilizan electrónica de potencia. Aquí tengo unos cuantos profesores míos de la universidad, y utilizan electrónica de potencia para funcionar, pero no tienen esa sincronía, no tienen, o sea, son tecnologías que funcionan, en un segundo empiezan a funcionar, ¿no? O sea, desestabilizan las redes. ¿Qué pasó ese día? Pues que tuvimos una arritmia bestial. Ese día a las 12 de la mañana tuvimos una arritmia, que fue tanta generación renovable, pero ha habido momentos en los que hemos tenido más renovables que lo que hubo en aquel momento. Pero una combinación de una mala programación, una política energética demasiado de querer marcar hitos de renovable, y un momento puntual, porque no nos lo han dicho, pero hubo muchos avisos en los 2 años anteriores. Las grandes energéticas estaban avisando de que había un problema, de que estábamos rozando la línea y que podíamos tener problemas. Y al final vino lo que pasó. Y luego en septiembre del año pasado estuvimos otra vez a punto de volver a caer. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Está muy bien que generemos mucho con renovables, nos hace muy competitivos en todo el mundo, pero no nos podemos olvidar de que no se nos puede caer el sistema. Porque además la señal que damos fuera para que aquí vengan Amazon, Google y demás a invertir en data centers, en tal, pues no es muy buena, ¿no? Si el sistema, por un lado, sí, los precios son más baratos, pero por otro lado, tenemos que garantizar la estabilidad del sistema, ¿vale? Problema, las restricciones técnicas que os he dicho es lo que Red Eléctrica utiliza todos los días cuando ya sabe la subasta de precio. Ahora ya sabe dónde hay debilidades en España para funcionar. Y entonces le coge y le dice a un ciclo combinado, tú que estás en Extremadura, mañana funciona sí o sí.
aunque no hayas entrado a la subasta. Sí, porque tienes que estabilizar aquella zona. O en el otro lado, el día del apagón solo había dos ciclos combinados funcionando en España. Solo 2 ciclos. Y las centrales nucleares, ya no recuerdo si había 2 o 3, ya no me acuerdo. O sea, estábamos bajo mínimos en tecnología síncrona, de las que favorecen. Pero no se programó adecuadamente. Se jugó con la raya, digamos. Entonces, las restricciones técnicas es lo que Red Eléctrica, dentro de la factura pagamos todos para pagar a esas centrales que tienen que funcionar por garantizar el sistema. Y lo que ha pasado es que estos costes tenían 2-3 euros, en el año 24 fueron 10-12 y el año pasado ya fueron 18 euros. ¿Por qué? Porque estamos en modo reforzado. ¿A que no hemos tenido un apagón otra vez? No. ¿Por qué? Porque ahora funcionamos en modo reforzado, que es obligamos a hidráulicas y a ciclos a funcionar mucho más que hace 2 años. ¿Por qué no se apaga el sistema? Porque ahora hay una buena programación reforzada. Ese refuerzo también nos está costando más dinero, 18 euros el megavatio. Ahora, las renovables nos abaratan el precio por un lado, pero la gestión de las mismas también nos encarece por otro lado. Pero sabemos hacerlo, ¿vale? Este es el precio. Acabo ya, ¿eh? Este es el precio de la electricidad desde el 2009. La parte verde es la materia prima. ¿Os acordáis de los 33 del 2020? Y pone 204, pero realmente fueron 209 en el 2022. ¿Vale? Desde la crisis energética ya nos hemos establecido en torno de materia prima 63, 65, cuando antes veíamos mucho más los 40, de medias, 50, ¿vale? Entonces ahora el GNL y todo lo que hemos estado hablando nos encarece el precio. Y la parte amarilla son los sobrecostes de mantener el sistema en funcionamiento. Que, como veis, estos son los 18 que os he dicho, los 13 del año anterior, son mucho más caros que antes. Entonces, ahora tenemos el coste de la electricidad es un 30% más caro que antes que la crisis energética. Y esto va a seguir así, ¿vale? Pero también tenemos cosas buenas, y es que esto es del 1, 2, 3, 4, 5 de marzo. Me llamaba una empresa de Guipúzcoa y me dijo: David, me llama mi matriz holandesa y me dice que cómo ve los precios, qué tal. Y digo yo, pues estás en el mejor país ahora mismo de precios, porque el mercado español, el temporal de Irán, lo está sobrepasando mucho mejor que los demás. ¿Por qué? Porque estamos entrando en la primavera con alta producción eólica, fotovoltaica, y los precios, ¿habéis visto el precio de mañana? ¿Cuánto era? 40 y algo. O sea, no son precios ni mucho menos caros. Entonces, el mercado español es mucho más resiliente ahora que, esto es del Financial Times, que Holanda, que Alemania, que Reino Unido, que Irlanda, que Francia. Bueno, Francia es más como nosotros, pero los mercados son mucho más caros. El mercado español es mucho más bajo ahora. Tenemos un precio más adecuado ahora, pero con los problemas que hemos visto. Y ya con esto acabamos. Entonces, luces y sombras de la transición. Ventajas. Que tenemos precios cero, que tampoco es que sea una oportunidad un precio cero, porque estamos destrozando las empresas fotovoltaicas también. Es decir, habría que buscar una manera de no hundir el sector que invierte en fotovoltaica. Todas las grandes, claro, porque con precios cero tampoco se busca eso, ¿sabes? Pero al final es lo que tenemos, y lo que os he dicho, 900 gigas, no sé si 6 casas blancas, se está invirtiendo ahí 3 centrales fotovoltaicas por La Rioja Alta, que se están metiendo a lo bestia. Es decir, se sigue invirtiendo muchísimo, pero claro, tenemos un problema. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues una de las soluciones son las baterías de almacenamiento, por ejemplo. Hay que fomentar la inversión en baterías, que es lo que se está haciendo ya. Se está primando, como en su día se primó la fotovoltaica, subvencionando, pues hay que ahora hacer que las baterías sean, porque sea una herramienta muy buena, ¿vale? Entonces, tenemos un mercado que a nivel nacional genera precios muy bajos. Tenemos la posibilidad de flexibilizar nuestra demanda, pero tenemos que seguir apostando por una combinación de nuclear. Es que es así, o sea, no podemos renunciar a un 20% de nuclear hoy. Es que estirarnos, o sea, lo de Almaraz y todo esto es inviable, no lo van a poder cerrar. Es que no lo puede, o sea, mañana igual aparece la noticia que lo cierran, ¿no? Pero no debieran cerrarlo. Y yo no soy pro nuclear por nada, o sea, yo me he criado desde pequeño con las pegatinas de Garoña, ¿no? Y no os acordáis aquellas pegatinas. Pero es que hoy tenemos un 20% de generación nuclear que solo podríamos sustituirlo con gas. Y eso encarece el precio, más todavía. Y esto es un 20%, y esta es la base española, está generando constantemente. Que apostemos por mini Europa, también dijo la Ursula von der Leyen la semana pasada que España, o sea, que Europa debía apostar por los
mini reactores nucleares. No sé si oísteis la noticia. Claro, porque va por ahí, tenemos que garantizar el sistema. ¿Y qué tecnología nos garantiza el sistema hoy en España con tanta renovable? Que no nos fideliza el sistema. El gas, no nos queda otra cosa, el gas. Entonces, porque como nuclear no vamos a apostar, porque ya se ha definido que no vamos a hacer más centrales nucleares, joder, pues una combinación de baterías, nucleares, el famoso hidrógeno, es decir, tenemos el futuro del país es hacer una combinación de este mix energético, no solo renovable, seguir apostando por la renovable, pero con cabeza. Es que yo ya tengo años y ya he visto la crisis del 2007-2008 también con la fotovoltaica, que se potenció a lo bestia, pero siempre vamos como a trompicones. ¡Buah! Queremos ser los primeros en esto y muchas veces no nos detenemos a pensar como país qué es bueno. Hemos llegado a tener un sistema buenísimo y muy resiliente, lo hemos aprendido a base de leches el año pasado, pero sabemos cómo evitarlo. Entonces, el futuro del país apuesta por una combinación de generación de este tipo para seguir teniendo competición con el resto del mundo, para atraer inversiones internacionales con precios baratos, que es lo que nunca hemos ido a España, porque la gente se iba a las fábricas de aluminio, se iban a Islandia, se iban a los países nórdicos porque el precio de la electricidad es barato. Si es que ahora lo tenemos nosotros, pero tenemos que garantizar el sistema. Entonces, tenemos una fortaleza muy buena. ¿Cuáles son las debilidades? Pues lo que hemos dicho, tenemos que apostar por mantener el sistema. De hecho, mañana martes, creo que son 75 centrales fotovoltaicas de España van a aportar inercia al sistema. O sea, se están reconvirtiendo, no me meto a detallar cómo, pero digamos que hasta las fotovoltaicas van a poder estabilizar el sistema de una manera un poco peculiar, ¿vale? Tenemos un 84% de saturación de las redes. Es decir, las autopistas y las carreteras están saturadas. La Rioja y el País Vasco, que estaba en la primera, estamos al 100%. O sea, es que ahora viene una inversión, viene una empresa, Calahorra, que crea Pladur y dice, voy a conectarme, que consumo 10 gigas. Pues no tienes. Tienes que hacer un tendido de 10 kilómetros para poder abastecerte. Coño. Y es que tenemos un problema con las redes. Y esto lo llevan advirtiendo las distribuidoras mucho tiempo. Y tenemos una saturación y es un verdadero problema, porque no cabe más. Y esto no se soluciona mañana, ¿eh? Entonces aquí tenemos una debilidad muy fuerte, ¿vale? Y me he ido 50 minutos, me parece, y aquí lo dejo, ¿vale? Ya está. No sé si os apetece hacer alguna pregunta o vamos ya con...